Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Bienvenidos, un día más, estrenamos mes de octubre, sabéis que es mi mes favorito. Y bueno, pues nada, quería agradecer a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis aquí, a los que acudís cada día, cada lunes, cada miércoles y cada viernes a la cita. Muchísimas gracias, también a los que me dejáis los likes, vuestros comentarios, gracias. Gracias por hacer también las visualizaciones completas de los vídeos, que son muy importantes. Lo que traigo es algo fuera de lo normal y estoy muy contenta con esta lectura que he hecho hace tan solo unos días y que creo que también os puede gustar mucho a vosotros. Así que nos vamos con el autor. Hoy traigo a Enrique Gaspar y Rimbaud, que nació en Madrid en 1842, hijo de padres actores. Su madre se trasladó a Valencia por motivos de trabajo y él estudió allí humanidades y filosofía. A los 13 años ya había escrito su primera zarzuela, a los 15 se estrenó su primera comedia, cuyo papel protagonista lo tenía su madre, y a los 21 se trasladó a Madrid y allí conoció a una aristócrata, Enriqueta Batllés y Bertrand de Lis, de la que se enamoró y con la que se casó, a pesar de que los padres de ella no aprobaban este matrimonio. A los 27 años ingresó en la carrera consular, estuvo como cónsul en Grecia, en Francia y finalmente en China. Cuando regresa a España, es trasladado a Barcelona, donde estrena su primera obra en catalán. Seguirá cambiando de destino, entre ellos de nuevo Francia, y su esposa muere en Marsella. Morirá en Oloron, en Francia, con 60 años. Traigo hoy el Anacronópete, del que muy poca gente ha oído hablar. El Anacronópete trata sobre un científico, Don Sindulfo, que ha inventado la primera máquina para viajar en el tiempo. La lleva a París. Están en París para un gran congreso que se va a hacer una exposición para presentarla, y allí es donde va a demostrar que realmente funciona. Esa es la historia. El Anacronópete es una historia que es fácil de leer, es muy entretenida, pero es cierto que Gaspar y Rimbaud es un hombre de su época. ¿Esto quiere decir? Pues que es un estilo, tiene su estilo propio, y dentro de este estilo estaba el estilo de la forma de expresarse, que es muy distinto al de hoy en día. Entonces, el Anacronópete, la obra, está escrita de una forma muy rimbombante y, sin embargo, a mí el estilo me resulta encantador. Me gusta esa forma de expresarse y de exponer las ideas. Es muy meticuloso, no deja ningún cabo suelto al exponer las ideas de cómo consiguió hacer una máquina del tiempo. Su discurso de cómo lo consiguió, cómo descubrió que se podía mover por el tiempo, pues a día de hoy mueve un poco a risa. También podemos ver un poco a risa que los personajes son como Marvel, como los personajes de Marvel, no mueren, son invencibles, son inmortales. Y después también es cierto que tiene unas ideas muy peregrinas, muy infantiloides y peregrinas. ¿Qué ocurre? Que conforme yo iba leyendo la historia, sí me entretenía, estaba muy bien, me causaba muchísima curiosidad, me gustó mucho, pero le veía estos fallitos. Lo que pasa es que conforme se va avanzando en la novela, el lector se va a ir dando cuenta que estos fallitos no son fallos.
que todo, incluso esa especie de vida inmortal que tienen los protagonistas, tiene un porqué y es un razonamiento muy lógico y que no deja cabos sueltos ni se le puede buscar un fallo, porque no hay fallos en la novela. Está todo muy, muy bien cosido y simplemente hay que tener paciencia y leer y seguir leyendo. Hay capítulos que son muy pesados, hay 2 o 3 capítulos que se hacen muy pesados. Uno de ellos puede ser cuando el ayudante de Don Sindulfo empieza a presumir de sus conocimientos y hace una disertación magnífica sobre las distintas formas de escritura en el mundo, desde época antigua, que a mí sí reconozco que si no te interesa el tema, pues te va a aburrir. A mí me resultó muy interesante, me gustó mucho, a pesar de que es un poco árido. Está escrito con un humor maravilloso, que a mí me encanta. Lo que no me gusta tanto es ese humor que se le pone a uno de los personajes, que es andaluz. Y volvemos a lo mismo. El andaluz siempre tiene que ser el menos elegante, siempre tiene que ser el más graciosillo, buena gente, graciosillo. Y los andaluces, pues la verdad es que ya estamos hartos un poco de esto. Te encuentras así al típico andaluz sin gracia, que se piensa que tiene mucha gracia y la tiene donde yo lo sé, pero después te encuentras muchísimos, la mayoría de los andaluces, que hacemos chistes cuando tenemos que hacerlos, quien los haga, yo no tengo sentido del humor. Y a ver, y hay otros que no, como me pasa a mí. Entonces, ese andaluz ahí graciosillo a mí me rechina. Y igual que me rechina que el andaluz, cuando habla el personaje está escrito en andaluz. Soy andaluza y no me siento cómoda leyendo andaluz, porque no es como he aprendido, y aunque yo hable, que para algunos puede parecer raro como hablo, o les puede chocar, porque tengo mi acento, pero a mí algo que está escrito en andaluz, o en lo que se piensa que es andaluz, a mí la lectura me la retrasa. Entonces no lo entiendo. Sin embargo, también reconozco que es algo que nos ayuda para entender la historia de los andaluces y cómo se nos ha visto en el resto de España y se nos sigue viendo muchas veces desde tiempos muy antiguos. Y esto voy a hablar en otro momento, porque tengo un libro que quiero sacar y ya hablaré en otro momento. Pero es algo que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. El final del libro, apoteósico. Un final muy poco esperado. Cuando yo leí los últimos párrafos, estaba sentada en esta silla, la eché para atrás y me llevé las manos a la cabeza. Es un final un tanto frustrante, pero que deja con muy buen sabor de boca. De hecho, me encanta esta lectura, es una pasada. Y bueno, yo creo que se explica todo muy bien y que no se le puede poner un pero a ninguna de las teorías que aquí se exponen para haber construido la máquina del tiempo. Pero que se tiene que tener paciencia y se tiene que ir avanzando en la lectura para poder entenderlo. ¿Cómo conocí el Anacronópete? Pues como muchos de vosotros seguramente, para mí era una obra desconocida y la conocí a través de una serie que es El Ministerio del Tiempo, una de las mejores series que se han hecho en España en los últimos tiempos, sin ningún tipo de tabúes, sin ningún tipo de complejos. Es una serie que, si no la conocéis, os animo a verla. La tenéis completa en la página de Televisión Española, en internet, es gratuita y merece la pena ser vista. No solamente es una serie, es que para hablar del Anacronópete, primero tengo que hablar cómo lo conocí. Y, como digo, tengo que hablar de la serie.
Es una serie que le ha dado mucha caña a los gobiernos, que ha hecho muchísimas denuncias sociales y que ha puesto historia al alcance de cualquiera. Evidentemente, ¿qué ocurre? El Ministerio del Tiempo es una serie que da unas bases muy básicas sobre historia, ¿de acuerdo? Ya está en el espectador el querer informarse más, pero como guía para adentrarse en el mundo de la historia, si no hemos hecho de historia o no estamos muy acostumbrados a leer sobre historia, es perfecta. Es una historia de ciencia ficción, una serie de ciencia ficción que trata sobre viajes en el tiempo. La recomiendo, por supuesto, pero muy encarecidamente. Es una serie que ya no está cerrada, no creo que se vaya a hacer nada más temporadas de esta serie. Me extraña que haya durado tanto con la caña con las críticas que se han hecho sobre los recortes a sanidad, los recortes a las instituciones públicas. Me encanta el cine español, pero es verdad que nos faltan películas de ciencia ficción, nos faltan más películas de fantasía, más películas de terror, y eso que en el terror los españoles, sobre todo en el terror psicológico, somos muy buenos. Tenemos grandes artistas, grandes actores, grandes actrices, y el problema es que creo que tenemos muchísimo complejo en el cine español con cosas como la fantasía y la ciencia ficción. Es como si se tuviera miedo de que no nos tomaran en serio si hacemos algo de esto. De hecho, ha salido una serie, una película de zombies, y para mi gusto se toma demasiado a cachondeo. Hay demasiados chistecitos que yo necesito una película de terror de zombies, y se va a hacer más seria. De hecho, las poquitas películas que hemos tenido de fantasía, por ejemplo, que aquí en el cine español se echa mucho de menos, han sido El corazón del guerrero, El día de la bestia, y ambas se escudan en enfermedades mentales y en consumo de drogas. Entonces me falta algo realmente sin complejos, que digan, no, esto es una película o una serie de ciencia ficción o de fantasía pura y dura y en serio. Eso me falta. Álex de la Iglesia, el mismo director que hizo El día de la bestia, fue muy bueno en esto con 30 monedas, que es maravillosa esa serie. No es una de las poquitas cosas que se han hecho que no se escuda la fantasía o el terror en enfermedades mentales o en consumo de sustancias tóxicas. 30 monedas me encantó, y se necesitan más cositas así. El Ministerio del Tiempo es otra que nos ha traído una serie maravillosa, fantástica de ciencia ficción, y se la toma en serio. Tiene sus momentos cómicos, como por ejemplo Velázquez, que me encanta el personaje de Velázquez. Creo que se pasan un poco con el personaje. No me veo yo al verdadero Velázquez de esa forma, con mucho ego, sí, posiblemente, y de hecho justificado, pero no me lo veo yo con tanto. Pero es una serie que se deja ver, está muy bien, interesa, engancha, y es eso, se lo han tomado en serio. Sí, vamos a hacer una serie de ciencia ficción y va a ir en serio. Me encantó. Y de hecho muchos capítulos, como en el de Lorca o el que ocurre en las playas de Huelva, a mí me emocionaron hasta las lágrimas. Lloré, no me avergüenza decirlo, porque son capítulos, o como el de Cervantes también me emocioné muchísimo. Son capítulos increíbles. Entonces, yo conocí el Anacronópete gracias a esa serie. Lo que reivindica la serie son hechos históricos, algunos muy conocidos, otros menos, y este es uno de los menos conocidos. Casi siempre se le adjudica a H.G. Wells el haberse inventado una máquina del tiempo en la historia de la literatura. Pero no fue el primero fue un español, y fue Enrique Gaspar y Rimbaud. ¿Por qué no se le ha reconocido esto a Enrique Gaspar y Rimbaud en tantos años, y aún hoy es casi desconocido?
Pues porque fue la única historia de ciencia ficción que él escribió, mientras que H.G. Wells, casi todas sus obras son de ciencia ficción. Entonces H.G. Wells es muy conocido en este mundo de la ciencia ficción. Enrique Gaspar y Rimbaud no, con lo cual H.G. Wells se llevó todos los méritos. Pero que sepáis que la primera máquina del tiempo la inventó en el mundo literario un español, Enrique Gaspar y Rimbaud. El Anacronópete pudo estar inspirada en una novela escrita por Flammarion que se llama Lumen, que trata sobre un espíritu descarnado que es trasladado instantáneamente a una estrella, y desde esta estrella el espíritu va viendo lo que ocurre en la Tierra, y lo que contempla, entre otras cosas, es el reinado de terror de la Revolución Francesa, llegando a verse incluso a sí mismo recién nacido. Y parece ser que Rimbaud pues se basó en esta novela para escribir su Anacronópete. Como veis, los libros también son guías, te van guiando hacia otras lecturas que tienen que ver o han tenido que ver, aunque sea muy levemente, con la lectura que estáis haciendo. El Anacronópete fue escrito cuando él estaba de cónsul en Macao. Se adelantó 10 años a la novela de La máquina del tiempo de H.G. Wells, y esta obra tuvo una acogida muy tibia, no llamó la atención cuando la publicaron. De hecho, cuando H.G. Wells publicó su máquina del tiempo, o la empezó a escribir, seguramente ni siquiera sabía de la existencia del Anacronópete. Ratoncillos, esta ha sido mi recomendación de hoy, el Anacronópete. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like, suscribíos, que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas. Nos vemos el miércoles, pasad un feliz lunes y un feliz martes. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.